Atención porque tenemos una noticia de última hora, tiene que ver con el fiscal general del Estado, Alfonso Pérez Medina, y esa decisión que ha tomado la Fiscalía, ese movimiento que acaba de hacer, ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo contra Álvaro García Ortiz. Alfonso. Sí, es un escrito, Inés, que hemos tenido acceso en La Sexta y que es importante porque es el trámite previo que se necesita que el Supremo rechace ese incidente de nulidad para poder presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es un escrito en el que la Fiscalía dice que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz, entre otras cosas porque no se tuvo en cuenta el testimonio de 3 periodistas que declaramos en ese juicio, que dijimos que teníamos la información sobre la propuesta de conformidad que presentó la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso antes de que el fiscal general recibiera el expediente completo de ese caso. Se destaca también que esa información estaba en el chat de La Sexta a las 22:10 del día en el que se produjo esa filtración, antes de que García Ortiz dispusiera del correo que luego apareció en los medios de comunicación. Bueno, pues es fundamental, bastante relevante esta información. Ese incidente de nulidad que presenta la Fiscalía, consideran que se ha vulnerado la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz, entre otras cosas porque no se ha tenido en cuenta el testimonio de periodistas como nuestro compañero Alfonso Pérez Medina. Ballín. Bueno, es que es clamoroso. Los que nos tomamos la molestia de leernos los 233 folios de la sentencia del Supremo, pues bueno, rápidamente se ve que cómo desprecia la testifical. En un proceso penal en el que no hay pruebas materiales que inculpen al procesado, es muy importante la prueba testifical, y más si la prueba testifical es concurrente. Y la prueba testifical de los que tenían acceso a la filtración, entre ellos Alfonso Pérez Medina, es coincidente en que la filtración ni se produjo antes de que el fiscal general del Estado conociera el famoso correo, y que además procede de una fuente diferente. De hecho, es tan peculiar y pintoresco lo que intenta hacer el Supremo en la sentencia que a los 2 votos particulares de las magistradas contra la sentencia les bastan 4 folios para hacer un relato de los hechos probados, en el que se establece claramente cuál es la cadena de la filtración. Y se establece además que no fue investigada correspondientemente por el instructor, buscando cuál era el posible origen de la filtración, sin necesidad de que los periodistas violaran su derecho al secreto profesional, que además hace una cosa tremendamente retorcida la sala en la sentencia, que es, en lugar de considerar que el respeto que respetar el secreto profesional de las fuentes y no revelar las fuentes acredita la virtud del ejercicio de la profesión periodística, lo utiliza para decir que la desacredita. Es decir, que su testificable vale menos porque respetan el secreto profesional, que es una de las cosas que las magistradas también subrayan en su voto particular, que lejos de prensa, y donde se daban datos de un particular que yo siempre hago una pregunta: si mañana la señora Isabel Díaz Ayuso se deja con su novio, seguramente no habría nadie en el próximo juicio que va a haber por su delito fiscal, que sí que lo ha cometido, según él mismo reconoció, y por el juicio que va a tener. Yo digo, como lo dejen, no va a ir nadie a ver este juicio, porque realmente este señor nos dejará de interesar. Alfonso, claro, la Fiscalía presenta este incidente de nulidad, lo previsible es que el Supremo le dé carpetazo y entonces esto termine finalmente en el Constitucional, ¿no? Esos son los pasos. Sí, exacto. Y lo que es muy relevante, Inés, es que no es la defensa de Álvaro García Ortiz, que en este caso ejercía la abogacía del Estado, la que presenta este incidente de nulidad, sino que es la propia Fiscalía. Es un escrito que está fechado por la número 2 de la carrera fiscal, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que por tanto va a acompañar a García Ortiz, al menos en este primer trámite de petición de nulidad. Lo normal es que el Tribunal Supremo, lógicamente, con esa mayoría de 5 magistrados conservadores frente a 2 progresistas, mantenga su decisión, mantenga su condena, rechace este incidente, y eso abre la puerta a que tanto la Fiscalía como eventualmente la defensa del propio García Ortiz pudieran acudir al Tribunal Constitucional, que sin duda será el que tendrá que evaluar quién tenía razón, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz y si tenían razón los 5 magistrados de la mayoría conservadora
o las dos magistradas progresistas en las que se basa este escrito de la Fiscalía, y hay que recordar, y eso también es muy relevante, que en el Tribunal Constitucional las mayorías son exactamente al contrario y hay mayoría de los progresistas. Muy brevemente, Alfonso, recuérdanos solamente por qué el Tribunal Supremo decidió rechazar el testimonio de los periodistas que acudisteis a testificar. Bueno, pues por lo que decía Ballín, básicamente, porque efectivamente se decía que el derecho al secreto profesional no es que minara la credibilidad de los periodistas, pero que sí que en cierta forma pues era un obstáculo para el cual se pudiera decir absolutamente en los términos en los que se produjo esos hechos que se enjuiciaron, y básicamente decía que aunque sí tenían credibilidad esos testimonios, había otros indicios que resultaban más importantes a juicio del Tribunal Supremo, y basaba básicamente en la decisión de García Ortiz de asumir esa nota de prensa en primera persona que él la dictó y los indicios periféricos que existían, entre ellos la posesión de ese correo electrónico que finalmente apareció en varios medios de comunicación. Afra y Pedro. Además de la bochornosa frase que aparece en esa sentencia de o fue él o fue alguien de su entorno, que eso pasará a la historia, más cuando estamos hablando de togas, efectivamente yo, insto a las personas que quizás no se han leído la sentencia que se cojan la parte de las dos particulares y que parece absolutamente coherente. Es decir, si te crees a los periodistas, obviamente no puedes tener una condena sobre el fiscal general. Y si no te los crees, pues entonces puedes condenar al fiscal general. Ahora, lo que no se puede hacer es, como bien decía Ballín, lo que no se puede hacer es lo que hacen esas 5 togas diciendo: me los creo, pero no me los creo, los respeto, pero no los respeto. Y por eso, precisamente, voy y lo condeno. Y por acabar, es el propio Tribunal Supremo quien señala al Tribunal Supremo. Y no hay más que coger esos 233 folios. Oigan, miren, estamos ante una sentencia que tiene dos posturas totalmente alejadas. Y la imagen que se ha dado del Tribunal Supremo la ha generado única y exclusivamente el propio Tribunal Supremo, sacando primero un fallo sin el redactado de la sentencia y posteriormente teniendo un redactado de la sentencia que, insisto, dejará para la historia esa lamentable y bochornosa frase de o fue él o fue alguien de su entorno. Vamos también al abogado penalista José Manuel Rivero. Muy buenos días, señor Rivero. Buenos días. Usted recomendaba a García Ortiz, en un artículo de opinión, recusar al Tribunal Supremo por adelantar el fallo sin argumentarlo. ¿Eso serviría de algo? Sí, yo creo que sí. Bueno, antes decir claramente de que yo no recomiendo, yo expongo mi opinión para, ante una, como mínimo, anomalía judicial, el que, como dice la propia Constitución española, que la justicia emana del pueblo, pues humildemente aporto de que en defensa de ese pueblo existe un mecanismo para subsanar esa, como mínimo, que yo denomino anomalía judicial. ¿Por qué habla usted de anomalía judicial? El instrumento de la recusación. ¿Por qué cree que es una situación procesal insostenible y una anomalía procesal la que hemos visto en este caso? Sí, porque se ha condenado a través de la publicación de un fallo o parte dispositiva de una sentencia que todavía no existe. Para que exista una sentencia, esta sentencia tiene que estar redactada, tiene que estar firmada. Pero no solo eso, tiene que constar hechos probados, fundamentos jurídicos y parte dispositiva o fallo. Y aquí, no solo el propio García Ortiz, sino también el pueblo español, al que se le da comunicación a través de la página web precisamente del Tribunal Supremo, de que ha sido condenado nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, y sin que sepamos todavía las razones y fundamentos de esa condena, además del señor García Ortiz, para conformar una opinión libre y democrática de por qué se ha condenado a esta máxima instancia de la administración del Ministerio Fiscal General del Estado, creo que hay una indefensión tremenda. ¿Usted cree que esa sentencia
Sí, en la propia comunicación. Esa sentencia no existe. La propia comunicación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dice sentencia pendiente de redactar. Eso es una grave anomalía. Y pero eso también ocurrió con la sentencia de la manada, por ejemplo. Se adelantó el fallo. Cuando no existe una sentencia, y se publica sin razonamiento que conozcamos una condena y trae como consecuencia el efecto que ya hoy hemos conocido, para mí, un efecto político, que es la renuncia del fiscal general del Estado y, por tanto, un órdago al gobierno de España, pues indudablemente, con más razón, entramos en la procedencia de la recusación. ¿Y dónde está Rivero, esa recusación? Porque se ha prejuzgado, se ha anticipado un fallo sin conocer los fundamentos de lo que contiene ese fallo. Rivero, déjeme que le dé paso tanto a Joaquín Manso como a Elisa Beni, que no están nada de acuerdo con usted, porque, a ver, Joaquín. Es que no, esto no es así. Bueno, pero déjeme que lo argumenten ellos. Déjeme. Lo que diga él. Lo que diga él. No se puede discrepar de él, pues lo que diga él. El señor me parece que es especialista en ocurrencias, porque no es la primera vez que en España ocurre que se publica el fallo sin conocer el cuerpo de la sentencia. Hemos contado el caso de la manada, yo recuerdo, y cito de memoria, los ERE, o cito también el caso de la exhumación de Franco por parte de la Sala Tercera. Es decir, que es una cosa que ocurre, no voy a decir con relativa frecuencia, pero sí en los casos en los que tiene mucho impacto de opinión pública o existe un riesgo para la causa pública en la posibilidad de que se filtre. Claro. Es decir, la recusación del tribunal a estas alturas del procedimiento no serviría absolutamente para nada. De hecho, este señor ha sido incapaz de argumentar por qué sería pertinente llevar a cabo la recusación en este momento del procedimiento, con lo cual, y lo hemos escuchado, y ahí le parece muy mal que discrepemos, pero discrepamos. Elisa, venga, discrepar rápido porque le quiero dar la última palabra a él. La recusación es previa a que se produzca. Aquí todo el rato se olvida que los tribunales hacen una fecha para deliberación y fallo. Entonces, que deliberan y fallan. Y eso se vota. Entonces, no es cierto que no exista, como dicen, no, existe el fallo y ahora se inventarán la sentencia. No, esto no funciona así. La ponente llegó con una sentencia que es la propuesta de sentencia que hace la ponente. Y entonces se deliberan, la sala delibera los puntos jurídicos de esa propuesta. Y delibera y vota. Y entonces, cuando se queda en minoría el ponente, que es el proponente, pues entonces se produce un cambio de ponencia. Y por eso se adelanta el fallo. Porque en el momento en que todos hubiéramos sabido que había habido un cambio de ponencia, hubiéramos sabido que el fallo era condenatorio. Porque que no, a ver, no somos bobos de baba. Entonces, se adelanta el fallo porque evidentemente al tener que comunicar que se ha hecho un cambio de ponencia, pues quitándosela a Susana Polo y llevándola a Martínez Arrieta, todos hubiéramos sabido que el fallo era condenatorio. La recusación se hace previamente a la deliberación, fallo y juicio, no se hace a posteriori. Por lo tanto, es que es una ocurrencia. ¿Cómo va a recusar a alguien que ya ha deliberado, votado y fallado una condena? Queda un recurso pendiente. Hay que plantear el incidente de nulidad. Entonces, claro que tiene sentido plantear. Es decir, la defensa de Álvaro Ortiz lo decidirá pertinente o no, pero no es ninguna ocurrencia. Queda un recurso pendiente que tiene que resolver un tribunal. No es ninguna ocurrencia, eso no es verdad. No me puedo alargar mucho, pero señor Rivero, le doy a usted la última palabra. No sé si quiere matizar o decir algo más. Sí, por supuesto. Es que no me dejaron terminar porque, mire, es falso, es mentira. Y quiero decirlo claramente, que esto es igual al caso de los ERES. Si se lee detenidamente la comunicación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando resuelve el recurso de casación de los ERES, dice expresamente que por la relevancia pública y una vez terminada la deliberación, pues como ahora, se ya se terminó la hace la sentencia y se anticipa el fallo. Y pues da claramente de que ya esa sentencia está redactada. Y lo único que falta son la redacción de los votos discrepantes o particulares. Pues, señor Rivero. La comunicación que da ahora en lo que se refiere a la condena del señor García Ortiz no dice para nada que esa deliberación ha
terminado. Bueno, eso sí que parece que se ha cortocitado la deliberación. Pero, señora, déjeme terminar, no me esté boicoteando mi intervención, se lo suplico, señora Beni. Media hora para decir algo que no va a ningún lado. Vamos, educación antes que nada. Pero bueno. Y sigue. Mire, esto es lo único que quería decir yo al respecto. No se puede comparar con el caso de los ERES. Por tanto, aquí hay una anomalía jurídica que por el sistema e instrumento de la recusación, que afecta indudablemente a un proceso con todas las garantías, derecho fundamental, tiene que interpretarse siempre el ejercicio de ese derecho fundamental en el sentido más favorable para su interpretación. Lo tengo que dejar aquí, señor Si esa sentencia o el proceso jurisdiccional de elaboración de esa sentencia no ha terminado, por ese principio en favor de la interpretación más favorable de ese derecho fundamental, que es el proceso con todas las garantías, se puede todavía establecer y proponer y formular una recusación por prejuzgar, por no tener los motivos por los que se condena. Pues ahí con un efecto político lo tengo que dejar, señor Rivera, hoy se ha producido la renuncia del fiscal general del Estado.